Mi nombre es Norma Isel Zelaya y en este video voy a hablar acerca de la tomografía cerebral. Voy a iniciar definiendo lo que es tomografía cerebral. La tomografía cerebral utiliza un equipo especial de rayos X para ayudar a evaluar lesiones en la cabeza, dolores de cabeza severos, mareos y otros síntomas de aneurisma, sangrado, derrame cerebral, tumores cerebrales. En casos de emergencia puede identificar lesiones, hemorragias internas lo suficientemente rápido como para salvar vidas. Voy a hablar ahora acerca de la anatomía del cráneo. El cráneo es un conjunto de huesos que forman la parte superior de la cabeza que encierran y protegen al cerebro, al cerebelo y al bulbo raquídeo. Está formado por 22 huesos que pueden dividirse en la porción superior, formada por 8 huesos craneales, y la porción inferior, lo que es el esqueleto facial, formado por 14 huesos. Como podemos visualizar, los huesos craneales está un hueso frontal, un hueso occipital, un esfenoidal, un etmoidal, dos parietales y dos temporales. Los huesos faciales están dos huesos nasales, dos maxilares, dos lacrimales, dos cigomáticos, dos huesos palatinos y dos nasales, un búmer y un hueso mandibular. Las suturas mantienen unidas los platos óseos del cráneo a través de una matriz de fibras de colágeno conocidas como fibras de Charpey, que van de un hueso a otro y se asocian fuertemente con el periosto de cada hueso. Como podemos observar, está lo que es la sutura coronal, que es la unión entre el hueso frontal y los parietales. La sutura sagital es la unión entre los huesos parietales que forman la línea media del cuerpo. La sutura lamboidea es la unión entre los dos huesos parietales y el occipital. La sutura escamosa es la unión entre el hueso temporal y el parietal, los parietales, y la sutura metópica, que es la unión de las mitades del hueso frontal cuando aún está sin funcionar. De la unión de los huesos de la cara surgen dos estructuras de gran importancia. Surgen varias estructuras de gran importancia, entre ellas está lo que es la órbita ocular, que como podemos visualizar está formada por la pared lateral, por la pared superior, por la pared inferior y la pared medial. Ahora voy a hablar del encéfalo. El encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Consta de tres partes más voluminosas, que son el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, y también lo forman otras estructuras más pequeñas. Ahora voy a hablar acerca del cerebro. El cerebro está dividido incompletamente por una hendidura en dos partes llamadas hemisferios, lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Estos están unidos por lo que es el cuerpo calloso. En los hemisferios se distinguen zonas denominadas lóbulos, que llevan el nombre del hueso en que se encuentran en contacto, por ejemplo, el lóbulo occipital, lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. En la imagen 1 podemos visualizar lo que es el cerebro, que en la porción superior se va a relacionar en toda su longitud con lo que es con la bóveda o con la calota. Esto a través de las meninges. ¿Y qué son las meninges? Las meninges son capas de tejido conectivo que son tres. Lo que de hacia adentro hacia afuera es la pía madre, la aracnoide y la dura madre. Estas van a proteger al encéfalo de las paredes óseas y entre otras funciones. En la imagen 2 podemos visualizar una vista lateral y vemos que se observa como la textura completamente lisa, y esto es porque no se extrajeron las meninges. En la imagen 3 podemos visualizar lo que es la sustancia gris que forma parte de la periferia
Esta va a dar lugar a la formación de la corteza cerebral. Y la masa blanca, que la podemos ver que es la sustancia central, que está interrumpida por una serie de núcleos grises, que son los ganglios basales. A su vez, también podemos ver esos orificios como especie de orificios, que son los ventrículos, van a formar parte de la estructura del hemisferio. Los ventrículos laterales, que también se llaman telencefálicos, estos ventrículos laterales se van a comunicar con un ventrículo medio o lo que es el tercer ventrículo. Eh, estas estructuras, los ventrículos, están presentes y son muy importantes porque es ahí donde se va a producir lo que es el líquido encefalorraquídeo. El cerebelo. El cerebelo es una estructura con forma de mariposa, tiene dos hemisferios unidos por la dermis. El cerebelo está, al igual que el cerebro, cubierto por una sustancia gris y tiene una sustancia blanca por dentro, con algunos núcleos de sustancia gris. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo regula el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos y el estornudo. El polígono de Willis. El polígono de Willis es el área de unión de varias de las arterias en la parte inferior del cerebro. En él, las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas que suministran sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. Los senos paranasales. Los senos paranasales son espacios venosos que drenan la sangre del cerebro, y los huesos del cráneo se ubican entre dos capas, la capa dura madre, y están recubiertos por endotelio, que es la continuación del que tapiza las venas. Ahora voy a hablar acerca de las indicaciones para la realización del estudio. Para pacientes politraumatizados o con un TEC o por patologías para demostrar o descartar una patología sospechosa, por la sintomatología del paciente y de acuerdo a la clínica, también aneurismas, edema cerebral, sangrado cerebral y procesos tumorales. La preparación para la realización de la tomografía cerebral: se debe acudir a la cita en ayunas sin haber ingerido líquidos y alimentos al menos 6 horas antes de la realización del estudio. El día anterior es importante ingerir una suficiente cantidad de agua. También el consumo de agua es necesario en las horas posteriores a la prueba. En el momento de la exploración se deberá de retirar cualquier tipo de objeto metálico que pueda llevar y pueda crear un artefacto, las prótesis dentales, entre otros. Para realizar el estudio con total seguridad, también es fundamental comunicar al médico si el paciente tiene algún tipo de alergia, especialmente frente al yodo, que es lo que contiene el medio de contraste, o enfermedad y los tratamientos farmacológicos que puede estar siguiendo, porque en dados casos hay que suspender la medicación habitual días antes de la realización de la prueba. Si la tomografía es contrastada, es necesario realizar un examen de creatinina. El medio de contraste es medio de contraste iodado y se suministra vía intravenosa. La posición del paciente para la realización del estudio. El paciente debe estar en decúbito supino sobre la mesa tomográfica con la cabeza en dirección al gantry. La cabeza del paciente se coloca en el accesorio para la tomografía cerebral, que es de metal radiolúcido y sirve para evitar el movimiento del cráneo. El láser de localización debe estar centrado en el plano medio sagital del paciente, el láser axial en el punto mentoniano y el láser coronal a nivel del conducto auditivo externo. La ventana en tomografía, cuando hablamos de ventana en tomografía nos referimos a toda la gama de densidades que se pueden identificar en un estudio de tomografía, cuya gama en números Hounsfield va desde -1000 a +1000. El campo de visión o full view determina el diámetro de corte y depende de la zona de estudio. Hipodenso en tomografía hace referencia a las zonas que se visualizarán
oscuras, hiperdenso las zonas que se visualizarán blancas y isodenso las zonas que se visualizarán grises. Esta es la pantalla que podemos encontrar a la hora, en el estudio, en el registro de datos generales del paciente, lo que es el nombre completo, identidad, su edad, entre otros, y los protocolos que se utilizan dependen de acuerdo al estudio. En este caso podemos encontrar estudios de senos nasales, tomografía cerebral, que es la de interés, entre otros. Las secuencias para la realización del estudio en fase simple inicialmente es el dual escano o el topograma o escanigrama, que sirve como una imagen de referencia para planificar los cortes. Se realizan dos, una imagen en anteroposterior y otra lateral. La imagen, la exploración se inicia en este caso de tomografía cerebral en la base del cráneo y finaliza en el vértex. La siguiente secuencia es la adquisición helicoidal. Consiste en que el tubo gira alrededor del paciente mientras la mesa va ingresando al gantry. Nos permite usar un campo de visión mucho más grande en comparación con la adquisición volumétrica. La dosis de radiación es más elevada. En caso de ser un estudio contrastado, la secuencia que sigue es el slide en vista. Se utiliza cuando vamos a utilizar medio de contraste, nos permite marcar un punto de referencia en el dual escano, nos servirá para monitorear el paso del medio de contraste por las arterias y así obtener imágenes con un medio de contraste adecuado. Luego sigue lo que es el SureStar. Trabaja en conjunto con el slide en vista y toma la imagen que adquirimos con el slide en vista y nos da dos opciones: monitorear que el medio de contraste de forma manual o de forma automática. Si se utiliza el método manual, nosotros vamos a decidir en qué momento haremos la exploración, y si es automática, el equipo enviará la exploración cuando detecte las unidades Hounsfield que nosotros le indiquemos. Aquí está lo que son las secuencias. Inicialmente lo que es el dual escano, toma las dos imágenes. Luego lo que es helicoidal en caso de ser un estudio simple, y si el equipo no cuenta con lo que es la opción volumétrica. Luego en caso de ser un estudio contrastado sigue la secuencia slide en vista y luego SureStar. Esas tres últimas secuencias que se visualizan son opcionales, que las vamos a ver más adelante. La adquisición volumétrica nos permite utilizar el diámetro completo de la bandeja de detectores de 16 centímetros en un solo giro del tubo de rayos X. Realizamos la adquisición de imágenes en 35 segundos, en 0.35 segundos, pero nos limita a usar un campo de visión únicamente de 16 centímetros. Las secuencias opcionales de las que hablaba es la arterial, la venosa y parénquima, pero estas ya son opcionales o porque son solicitadas. El protocolo para la realización del estudio, como ya lo mencioné, el dual escano, que toma dos imágenes, el volumen para los equipos que constan de esta serie, de lo contrario utilizamos helicoidal. Luego, en caso de ser un estudio contrastado, slide en vista y SureStar, y volumen helicoidal en fase contrastada y después aplicar el medio de contraste. Los factores técnicos: el KBP de 120 aproximadamente, el MA de 300 a 400, el grosor de corte de 0.5 milímetros, el intervalo de 5 milímetros, la ventana parénquima cerebral o ósea o de hueso, la dirección de corte es caudocraneal, el contraste de 50 milímetros y la aplicación es intravenosa. El formato de impresión: si el estudio es simple, una placa con 24 imágenes. Si se requiere otra placa con ventana ósea. Si es contrastado, dos placas, una en fase simple y otra con contraste, también 24 imágenes. Y finalmente podemos visualizar lo que son unas imágenes. Gracias.